Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, bienvenidos una vez más a la Divina Comedia. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que cuestiona nuestra percepción de la realidad. Ya hemos hablado en su momento de la aceptología de Gerardo Smedley. ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que vemos? ¿Es lo que sentimos o es algo más profundo? Así que, Ale, ¿nos tenés que ayudar a ver esto? Hola, hola, ¿cómo está la audiencia? ¿Cómo están los dantescos? Una vez más en esta Divina Comedia, contestando preguntas y desafiando nuestra propia percepción, a ver qué es lo que estamos entendiendo y qué es lo que no. Qué interesante tu pregunta. ¿Qué es la realidad? Eso sí es una pregunta fascinante. ¿Es A mí lo me que hace vemos, acordar, lo que a mí me hace, sentimos o algo más profundo? Tal como dijiste. ¿A qué te has acordado? A ver. ¿qué era? ¿Neo de la Matrix? Mm, ¿Las dos pastillas? Dos ¿Cuál es pastillas. la realidad? Acá nos estamos tomando la pastilla azul, me parece, con cada programa tratamos de tomarnos la azul y sí, para atrás no se puede volver una vez que uno comprende ciertas cosas, ¿verdad? Es un poco lo que pasa. Pero bueno, ¿qué es la realidad? A menudo nosotros damos por sentado lo que consideramos real, pero Gerardo Smedley nos invita a cuestionar nuestros supuestos y a explorar dimensiones de la realidad que van más allá de lo físico. Es como si nuestra mente fuera un universo en sí mismo, con sus propias leyes, dimensiones. Capaz que nos despertamos de un sueño donde experimentamos realidades diferentes a lo que soñamos. A ver, vamos a ver. Digamos que nuestra mente es un universo en sí misma. Tiene sus leyes y sus dimensiones. Entonces, podemos compararlo, por ejemplo, con un sueño. Los sueños son lugares donde la mente está presente en una dimensión diferente. Gerardo Smerlin dice que la mente opera en varias dimensiones. Como él lo dice, hay hasta 9 dimensiones. Lo cierto es que nuestro cuerpo opera en 3 dimensiones y esas 3 dimensiones es a lo que llamamos la realidad, específicamente la realidad externa. Siempre que nosotros Entonces, nos movemos en una realidad de 3 dimensiones. Eso es importante que lo tengamos claro. Pero nuestra mente va mucho más allá. Por eso cuando soñamos, podemos aparecer, desaparecer, atravesar paredes, atravesar tiempos. Eso es, según Gerardo Smedley, las 9 dimensiones en las que opera nuestra mente. Como para entenderlo un poco ahí, más o menos. la analogía estaba muy buena. ¿Qué sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta o diferenciamos lo real de lo imaginario? Si los Por sueños son realidades en otras dimensiones. Dice Gerardo que algo es real cuando estamos presentes en este momento y lugar. Por ejemplo, un evento deportivo es real para los espectadores que están en el estadio, pero es imaginario para quienes lo ven por televisión. Por ejemplo, uno puede estar mirando por televisión algo que cree que es lo que está pasando, pero no está pasando, como a veces muchas veces en esto del streaming y todo lo que sucede, hay gente que pone partidos, sobre todo en partidos de copas, esos partidos que son importantes, pero que no son los reales, son muñequitos moviéndose y uno se cree que lo está viendo. Otra cosa que sucede, por dar un ejemplo que tenga que ver con lo mismo, es que uno puede estar cómodamente en su casa viendo un partido de fútbol, pero la realidad para esa persona es que está en su casa, por ejemplo, tomándose una bebida que le gusta, en un ambiente confortable, mirando por una gran pantalla un partido de fútbol. Pero el partido de fútbol como realidad es real para los que están ahí. Porque, por ejemplo, en el partido de fútbol puede vivirse una escena de violencia.
para la persona que está cómodamente en su casa no es su realidad, es simplemente algo que está viendo en una pantalla, pero no es su realidad. La persona puede estar sola, tomando una bebida que le gusta, de manera muy placentera, y en su ambiente no está viviendo una situación de violencia. Sí lo está viviendo, lo está observando en una pantalla, pero no es esa situación de violencia su realidad. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de otro país, hablemos de Londres, entonces podemos hablar de Londres, pero yo no sé cuál es la realidad de Londres. Yo puedo imaginarme cómo es Londres porque nunca fui o qué es lo que está pasando ahí, pero en realidad no lo sé porque eso solo es producto de mi imaginación. Por la misma razón, yo te puedo hablar, Alejandro, te puedo decir ahora que pienses en un elefante con lunares y el elefante con lunares que está en tu imaginación no es el mismo que el elefante con lunares que está en mi imaginación. Ninguno de los dos son realidad. Ambos son creaciones, en este caso, de tu mente y de mi mente, y ahora también de los que nos están escuchando, porque también en el momento que yo dije, imaginemos un elefante con lunares, se imaginaron uno totalmente diferente. Entonces, ninguno de esos elefantes es real, a menos que lo tengamos al lado nuestro o que forme parte de estas tres dimensiones, ¿no? Por la misma razón, una de las cosas que es muy habitual es uno ve un informativo y se alarma y se pone mal por la realidad que cuentan ahí, pero no es nuestra realidad. Entonces muchas veces confundimos lo imaginario en nuestra mente, con lo que es la realidad de cada uno. Es decir, ¿qué queremos decir con este ejercicio de imaginar y de entender cuál es nuestra realidad? Que todo puede ser real como todo puede ser imaginario. Lo que nos interesa es algo que no es ninguno de los dos aspectos, sino donde yo puedo actuar porque trato de actuar donde no me corresponde y trato de actuar donde no estoy. Y ese es el motivo de mi confusión mental, así tal cual lo dice Gerardo Smedley. ¿Por qué? Porque si el informativo me da una noticia, no sé, una catástrofe, un terremoto en otro país, yo, en donde estoy, si no hay un terremoto, esa no es mi realidad. Por lo tanto, no es donde me toca actuar. Pero ¿qué pasa? Si esa realidad del terremoto a mí me angustia, me pone mal o me pone en una necesidad de querer cambiarla, estoy actuando en un lugar que no me corresponde, porque en el único lugar que yo puedo actuar es en mi realidad. Entonces, todo pasa por sanar la percepción, como dice el curso. ¿Cómo Es percibimos la realidad? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo estamos percibiendo la realidad? El problema surge cuando nos aferramos a creencias limitantes o cuando sufrimos, como en el ejemplo que acabo de poner, por cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, nos preocupamos por el futuro, nos lamentamos por el pasado y creamos sufrimiento innecesario, porque todo eso no tiene nada que ver con nuestra realidad. A partir de que nosotros estamos en esta confusión mental, como lo llama Gerardo Smerling, empezamos a generar sufrimiento, porque estamos en realidades que no nos son correspondientes. Entonces, el señor Gerardo y la aceptología siempre nos invitan a aceptar la realidad tal cual es, sin emitir juicio y resistirnos. Pero en el mundo actual, con los desafíos que tenemos, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué pista nos puedes dar? Y básicamente es la pista de siempre, ¿no? Practicando la atención, siendo el observador, porque si nosotros nos enfocamos en el presente, si nosotros podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, sin juzgarnos, entonces nosotros ahí estamos deteniendo ese, ¿cómo te voy a decir? Ese caballo desbocado que es nuestra mente, que está siempre yendo para cualquier lado y a partir de ahí se arma películas.
Entonces, podemos cultivar, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es cultivar la gratitud por las cosas que tenemos en nuestra vida. Porque para agradecer, nosotros tenemos que observar lo que nos está pasando. Entonces, agradecer es un excelente ejercicio para reubicarnos en la realidad que estamos, en nuestra realidad, en las cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces, a veces por ahí parar la mente o parar y observarse no es tan sencillo, pero agradecer, decir, bueno, ¿por qué puedo agradecer hoy? ¿Qué cosas es importante que yo agradezca? Bueno, ahí me reubico en mi realidad, en mi situación. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que yo tengo, esto es bastante común, yo tengo un familiar que tiene una enfermedad X y que por esa enfermedad tiene que tener determinada alimentación. Entonces yo empiezo a tratar de que esta persona se alimente bien. Entonces me esmero y compro esa comida que tiene que comer y me imagino los horarios en que tiene que alimentarse y voy y le pongo mucha energía a eso. Pero en realidad la persona a la que verdaderamente tiene que ocuparse de eso y hacerse cargo de su salud, llamémosle así, no está ni ahí, ni con comer sano, ni con ordenarse, ni todo lo demás. Entonces yo me estoy haciendo una idea por controlar lo que el otro tiene que hacer bien, cuando en realidad eso no está dentro de lo que a mí me corresponde. No es mi realidad física tener que alimentarme de tal o cual manera. Es la realidad de la persona que está sufriendo determinada patología. Pero sin embargo yo pongo toda mi energía en resolver eso. Bueno, eso es un ejemplo clarísimo de una realidad que no me corresponde y es una verdadera pérdida de tiempo, porque yo estoy haciendo algo que la persona tiene que hacer por sí misma. Y que a mí el estrés de que la persona no lo haga, la resistencia a que la persona no haga lo que tiene que hacer, a mí en mi vida me genera mucho sufrimiento. Entonces yo me hago la película por algo que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces hay un tema acá también de responsabilidad. ¿Qué es lo que a mí me compete en mi realidad abordar? ¿Y qué es de competencia del otro abordar? Nosotros en general nos confundimos bastante con esto y además sufrimos un montón. Diferente si tengo un niño de 5 años que tengo que alimentarlo de acuerdo a su edad y ta. Bueno, eso sí estaría dentro de mis competencias. Pero si mi padre, por ejemplo, se quiere alimentar mal o fuma, imaginemos que mi padre fumara o mi padre o alguien que fuese importante para mí, y yo quiero por todos los medios, o sea, no me corresponde. Entonces, esa resistencia y tomar eso como algo que yo tengo que cambiar, está realmente generando en mí una confusión mental y junto con esa confusión mental un montón de sufrimiento. Es sobre todo difícil la aceptación cuando estamos hablando de un hijo, ¿no? Es todo un desafío. Sí, sin duda. Pero aceptar la realidad no significa rendirse, sino liberarse de la esclavitud del sufrimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Significa hago lo que puedo y me corresponde. Lo demás lo tengo que soltar, porque lo único que gano de la otra manera es desgastarme, padecer y no cambiar nada. ¿Por qué? Porque no me corresponde cambiar algo. Entonces, al aceptar las cosas como son, podemos encontrar paz interior y también la felicidad. Porque Es cuántas liberador. cosas, ¿eh? Seguro, es Es liberador. liberador. Totalmente. Entonces, mi imaginación quiere que la realidad adopte otra forma. Esa es la neurosis interna de cada uno, ¿no? Entonces, esta resistencia genera sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que genera sufrimiento? Mi confusión mental con respecto a lo que es real y a lo que es imaginario. Entonces, es imaginario creerme que yo voy a cambiar la alimentación de una persona adulta que quiero que se mejore de tal patología. Eso es una imaginación mía. Y Así.
creo que ya en un capítulo anterior lo hemos hablado. La diferencia con la resignación sería que yo acepto, pero hago lo que me corresponde. El que se resigna no hace nada. ¿Sería Exacto. así? El que se resigna es como decir, bueno, estoy acá en el barco y tiro los remos. Chao. Ahí va. En cambio, si tengo remos y tiene que ver conmigo y soy yo que está en el barco, puedo tomar una medida que me lleve a otra situación, como por ejemplo llegar a alguna orilla o llegar a alguna parte. Ahora, si yo tiro los remos, es que abandono la situación, pero siempre tiene que ver con lo que a mí me corresponde hacer y cómo estoy interpretando la realidad, porque en general todas las personas somos, vamos a decir, somos muy hábiles en interpretar y en saber y querer hacer lo que tiene y le corresponde hacer al otro. Entonces, mira, una vez te cuento una historia, ¿no? Una vez me pasó una situación con mi hija, capaz ya la conté, pero bueno, el público se renueva y las historias siempre nos Como sirven. dice Mirta. Ay, Mirta Legrand. Bueno, entonces las historias, como te decía, como les decía, siempre nos sirven eh, para aprender, para ayudarnos a identificar los hechos. Había una vez, hubo un tiempo, un día, que un martes o un miércoles, mi hija estaba en segundo o tercero de liceo, yo no me acuerdo, y no me acuerdo por qué razón se le había ocurrido, a eso de las 6, no sé, 5 o 6 de la tarde, en lavar el pantalón del liceo. Y como yo no vivo en Montevideo, estábamos en Montevideo, o sea que ese es el pantalón que tenía para el otro día, no había otro. Y resulta que lo lavó. Entonces, cuando yo llego a la casa de mi madre, me cuenta la historia. Me dice, no sabes, lavó el pantalón y mañana no se va a secar para mañana. Y yo le dije, bueno, qué lástima. Entonces mi madre me dice, pero ¿cómo que qué lástima? ¿Tenemos que hacer algo? Y le dije, mira, es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que el pantalón no se va a secar. Yo no lo voy a secar, no lo voy a planchar, no voy a hacer nada porque ella eligió tener esa experiencia y que tenga las consecuencias de la experiencia. Que además se las describí. Le dije, o va con el pantalón húmedo y me dice, ay, qué horrible, capaz le duele la barriga. Y bueno, paciencia. Le dije, o si ella misma plancha el pantalón y ve si se le seca, o de lo contrario, va con otro pantalón que tenga ahí y bueno, capaz la sancionan por no ir con el uniforme. Pero en cualquier caso, yo no tuve nada que ver en esta situación y ella es lo suficientemente grande como para razonar eso. Así que si tuvo ganas de lavar el pantalón un martes, es lo que hay. Entonces, claro, es eso, a mí no me corresponde resolverlo y en realidad en este caso, que es una experiencia de la vida cotidiana, sin ningún tipo de efecto secundario grave que ponga en peligro la vida de nadie, entendía que la experiencia la tenía que vivir ella, ¿no? Obviamente mi madre, como todas las abuelas, puso el grito en el cielo diciéndome que yo era una desalmada, pero más allá de los detalles, así es. Entonces, uno tiene que aprender incluso cuando tiene hijos y los hijos tienen este tipo de cosas que son de la vida cotidiana, uno tiene que dejar que las consecuencias sean para los hijos, porque si no, no crecen. Siempre va a haber alguien adulto, ya sea que por un pantalón o por lo que sea, les esté solucionando las cosas que ellos viven, eligen. Entonces, yo siempre digo que cuando las consecuencias no son graves, los adultos no tenemos que resolverlas. Pero bueno, esa Claro. es la forma. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque para que uno aprenda a entender cómo funciona la realidad y hacerse correspondiente con las consecuencias de las decisiones que cada uno toma. Entonces, como dice Gerardo Schmedling, habla del despertar espiritual y qué implica ese despertar espiritual, ¿no? Entonces, les voy a leer acá, les comparto un pequeño fragmento que dice así: ¿por qué sufro por lo imaginario? Volviendo al ejemplo, ¿no? Mi madre estaba sufriendo porque le iba a doler la barriga, porque la iban a sancionar a la niña, o yo qué sé cuántas cosas. Yo no sufrí por nada. Nada de eso era mi problema, ¿no? Pero
Esto lo explica muy bien. ¿Por qué sufro por lo imaginario? ¿Se dan cuenta de qué se trata esto? Yo sufro por lo imaginario y no sufro por la realidad. Me la paso sufriendo por los demás, por lo que pasa en los otros lugares del mundo, por los destinos y las experiencias de otras personas. Me la paso sufriendo y por estar sufriendo por lo que no me corresponde, no asumo mi vida. Me la paso en un mundo imaginario y no en el real. Entonces dice Gerardo Smedley, ¿cuál es el sueño? El sueño es vivir la vida como la vida no es. ¿Cuál es el despertar? Ver la vida como la vida sí es. ¿Y cómo es la vida? La pregunta es si yo la estoy viendo como es o si la estoy viendo como no es. Entonces, algo tan sencillo como entender lo imaginario de lo real hace que nuestra interpretación interna de lo que estamos viviendo, de lo que sufrimos o lo que no, sea realmente diferente. Entonces, el despertar espiritual implica reconocer nuestra conexión con todo lo que existe y vivir en armonía con el universo y con todo lo que pasa. Es un proceso de expansión de la conciencia que nos permite trascender nuestras limitaciones y experimentar una realidad más amplia. Entonces, cuando hablamos de limitaciones, estamos hablando del imaginar cosas que no pasan y no asumir nuestra propia vida tal como es, con lo que nos corresponde, con lo que constituye nuestra realidad. Qué bien, Ale. Seguimos explorando cada vez más profundo en la aceptología y en el episodio de hoy descubrimos o confirmamos que nuestra realidad es mucho más rica y compleja de lo que imaginábamos. Como el amigo, ¿cómo se llamaba? Neo, el de Neo, sí, Matrix. Neo. Y lo más importante, en definitiva, es que hemos visto que la felicidad está al alcance de todos. Al aceptar nuestra realidad y vivir en el presente, vivir en el ahora, en lo que está pasando, podemos transformar nuestra vida y encontrar esa paz interior que en definitiva todos anhelamos, buscamos y esperamos que pase, ¿no? Pero no hay paz interior si no logramos ponerle orden a nuestra mente y a nuestra interpretación de la realidad. Qué bien, Ale. A mí me encantó el episodio de hoy. Lo único que no me gustó es que le pegaras a Luana y a la abuela que no diera el nombre, porque la quiero mucho y la expones así. Pero bueno, estamos llegando al tiempo. Gracias, Ale, y gracias, gente, por acompañarnos. Mándennos consultas, comentarios, ejemplos. Suscríbanse y compártanlo con los amigos, gente. Hasta la próxima. Excelente, bueno. No, solo cuento historias porque las historias a todos nos hacen bien y nos ayudan a entender el Porque contexto. tengo acá a la abuela que me hace señas, dice, no me podés contar eso. Es totalmente bienvenido el ejemplo y yo estoy segura que ella no va a tener ningún problema. Porque aparte forma parte del episodio, de los episodios, han formado parte en reiteradas oportunidades, así que no van a tener ningún problema. Yo estoy contadísima. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de La Divina Comedia. Manden comentarios, compartan, etcétera, etcétera. Y bueno, nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.